Continuamos nosotros en Rompecabezas y estamos aquí en la mesa con la diputada provincial Claudia Pansardi, el diputado provincial Nicolás Slimmel, bueno, para hablar sobre la unidad con la presidenta del Congreso peronista. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. ¿Cómo están? Muchas gracias. Hablamos todos los días de unidad y a veces parece un poco más cerca y otras veces un poco más lejos. Bueno, es una gran tarea que tienen nuestros dirigentes máximos, ¿no? Nosotros desde el Congreso Provincial propiciamos la normalización de este órgano máximo del Partido Justicialista. Hacía años que no se reunía. Este año se renovaron todas las autoridades partidarias según manda la Carta Orgánica y también según lo venía pidiendo mucho la militancia, no más a la prórroga de mandatos. Fue elegido nuevamente, por supuesto, el gobernador Capitanich como presidente del Consejo Provincial y a nosotros nos toca la mesa directiva que está integrada por 11 compañeras, compañeros, intendentes, diputados, representantes de la mujer, de la juventud, del sindicalismo, y era algo que nosotros teníamos que darle forma, teníamos que formalizar, y también por supuesto de los congresales y los consejeros de cada localidad, así que eso fue muy importante y quiero agradecer especialmente el quórum que prestaron los congresales de toda la provincia en Presidencia Roque Sáenz Peña el día sábado pasado. Las conversaciones que se están llevando adelante, que se siguen llevando adelante por lo que sabemos, Claudia, para intentar lograr la unidad, ¿tienen que ver con el pedido que ha hecho la militancia, no solamente en la sede del partido acá en Resistencia, sino a lo largo de la provincia? Bueno, la unidad se tiene que dar. El Partido Justicialista, el peronismo, en sus distintas parcialidades políticas, ha ido dividido en 4, ¿no? Igualmente Jorge Capitanich ha sido el gran elector, ha sido el que más votos ha tenido por lejos, con una diferencia abismal que hace imposible, ¿sí?, técnicamente, que otro de los candidatos del peronismo pueda llegar a triunfar en las próximas elecciones del 17 de septiembre. Y es por esto que solicitamos encarecidamente a nuestros dirigentes un gesto de generosidad, de humildad y de unidad, ¿no?, que seguramente quizás implique determinados renunciamientos. La verdad que eso es algo que ya lo tienen que discutir nuestros dirigentes máximos y quienes han sido candidatos en este caso y quienes tuvieron votos. El peronismo dice que quien gana conduce, ¿sí?, y quien pierde acompaña. Yo no quiero hablar de perdedores porque respeto mucho la voluntad popular, respeto cada voto de quienes nos han elegido y quienes no nos han elegido también, pero en este caso estamos hablando de nuestra interna, si se quiere, o de los distintos candidatos que han ido por otras fuerzas, pero que en definitiva son peronistas, se precian de ser peronistas. Entonces nosotros apelamos a ese gesto de madurez y creemos que esa unidad se tiene que dar por arriba o por abajo, desde las bases, ¿sí?, desde abajo hacia arriba, en el entendimiento de que vamos a tener en septiembre una elección muy polarizada entre dos proyectos políticos, entre dos fuerzas mayoritarias en nuestra provincia y que cualquier otro voto, digamos, no va a tener el sentido que se quiere de apoyo al peronismo y sí puede, digamos, restarle un triunfo contundente a nuestro candidato. Claro, hay dos modelos que van a estar en juego y lo decía muy bien usted porque por eso justamente está invitado Nicolás Slimmel. Hoy de alguna manera, no digo una acusación, pero planteaste que dejen de mentir sobre el uso de celulares en las cárceles. En realidad ustedes no quieren hablar de una prohibición, sino de un uso restrictivo, ¿sería? No, nosotros no, es lo que dice la ley. La verdad que ahí, Marcelo, claro, hubo varias cuestiones que pasaron en el medio. Nosotros hemos tratado un proyecto el año pasado, claro, por sobre una situación de que se vivía, que hay un protocolo, que es el 676/22 del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia del Chaco, un protocolo muy prolijo, muy determinante en cuanto a lo que es la utilización de cualquier aparato tecnológico dentro de lo que son las cárceles de nuestra provincia, ¿no? Y de qué manera los que están privados de su libertad lo tienen que utilizar. Y en ese sentido nosotros planteamos la posibilidad de ratificar esta resolución y hacerla en el marco de una ley. Pero bueno, evidentemente aprovecharon el oportunismo político algunos interesados y han planteado un proyecto mucho más desactualizado que no estaba ni siquiera acorde a algunas cuestiones técnicas que se plantean y que el Ejecutivo en este momento, que es lo que discutimos el día de hoy, termina vetando parcialmente. Pero cuando hablamos de veto parcial no significa que el Ejecutivo está en contra de la ley que se sancionó. Lo que planteó fue
modificación de un artículo muy puntual donde habla de poner inhibidores en las cárceles. Bueno, eso técnicamente no se puede aplicar porque inhibimos todo el sistema y también hay cuestiones de derechos humanos que se va a terminar declarando inconstitucional la ley, pero además le vamos a perjudicar el funcionamiento de la policía. Entonces hay que protocolos internacionales también totalmente, de derechos humanos. es bastante, hace poquito lo escuché a un abogado, hace pocas horas le escuché a un abogado hablando de esto realmente muy clarito y me parece que hay que transmitirlo de esa forma, porque una cosa es la intención. Pero al margen de eso, el margen, el enojo es otro. Sí. El enojo es porque cuando sancionaron el proyecto de ley, lo único que tenía de prohibición era el título mediático. La ley en ninguna parte, y hoy yo lo desafié acá junto con el bloque, le planteamos al diputado que es candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, que le lea a la sociedad, que agarre la ley como él la pidió para sancionarla, en donde dice prohibición, dice limitar. Y la resolución que hizo el Poder Ejecutivo Provincial habla de limitación. Entonces, le estamos mintiendo a la sociedad. Y mienten, pero mienten constitucionariamente todos los días. Y eso es mi preocupación, Marcelo, porque la verdad estamos terminando de perder la confianza con la sociedad. Hoy la sociedad está desgastada, está enojada con la clase política, y eso es entendible, pero nosotros también aportamos que sea a peor el enojo. Entonces, me parece que hay que empezar a hablar con seriedad, hay que empezar a hablar con claridad, y por eso hoy nosotros salimos primero a desmentir que acá no se está hablando de prohibición en absoluto. Estamos hablando de un veto parcial del Poder Ejecutivo que pedimos pasarlo para la próxima sesión para poder compartir, pero además de eso, sí se está trabajando un proyecto junto con la ministra de Seguridad y Justicia, con muchos integrantes del bloque justicialista, sobre un proyecto que realmente va a generar una limitación verdadera en el uso de los celulares. Entonces me parece que a partir de ahí apresurarnos, hoy lo dijo el abogado, no quiero dar el nombre porque la verdad que fue muy clarito en su explicación, un doctor especialista en la materia fue muy claro y dijo, realmente ha sido muy burdo cómo aprobaron los diputados el proyecto anterior, porque ni siquiera tomaron en cuenta que el título no condice con lo que dice después el texto. Entonces, hasta ese punto llegamos por la manipulación o el interés de algunos de buscar un rédito político, salir en los medios de comunicación. Y es lo preocupante, ¿no? Y por eso nosotros hoy, junto con el bloque, decidimos plantearlo, analizarlo como corresponde, tomarnos la semana que corresponde, pero aclarando algo y dejando bien claro algo a la sociedad. No se está discutiendo la prohibición de celulares, ni nosotros ni ellos, nadie. Estamos hablando discutiendo la limitación, y lo que estamos hablando de cuestiones técnicas que nosotros no creo que estemos capacitados sin algún especialista de poder analizarlo dentro de un recinto legislativo en 10 minutos. Me parece que ¿Y de qué manera se llevaría adelante la limitación? ¿Por franjas horarias? ¿Cómo sería? No, el protocolo que determina el Poder Ejecutivo Provincial, que lo viene aplicando y está en funcionamiento, es muy clarito, con la cantidad en los lugares específicos donde se pueden utilizar los teléfonos y demás. A ver, la ley que ha sancionado la legislatura, pero aclaro que nosotros no la acompañamos. Parte del oficialismo no la acompañó porque fuimos muy claros en su momento en esta definición que le estoy transmitiendo, que era una mentira a la sociedad. Incluso hoy salieron con el tema de la presentación de una cantidad de reclusos ante el Superior Tribunal de Justicia para declarar inconstitucional la ley, y que el Superior le contesta que no hay ley. Por supuesto no hay ley, porque la ley está vetada parcialmente y la tenemos que resolver nosotros. Pero y le iba a preguntar a Claudia, ¿esto va a seguir de alguna manera? Uno se pregunta después del 17 de septiembre, después del 14 de... Esto del tema este. Y sí, porque... Bueno, yo lo advertí, creo que fue en un programa con vos también, donde me apuntaban de que yo, digamos, voté en contra de la prohibición, y yo, de todas las maneras posibles, traté de explicarles que así como se había votado, se iba a vetar, que solamente solicitábamos una semana para ajustar la redacción, porque en el título decía prohíbese, pero en el articulado, ¿sí?, decía limítese. Y entonces es una incongruencia total, eso como otras tantas cuestiones, digamos, que son parte del veto parcial que ha impartido el Poder Ejecutivo en este proyecto de ley, ¿no? Lo advertí desde un inicio y tal cual así se dio, digamos. Nosotros vemos ahora, por lo menos lo hablábamos con Edgar, que realmente después de los hechos que tienen que ver con Emerenciano Sena, realmente hay una postura muy fija, muy esperada también por la sociedad con respecto a los cortes, a todo lo que tiene que ver con las manifestaciones públicas que cercenan el derecho de circulación, y se ha notado una respuesta de la gente. A nosotros nos llegan, uno no puede decir felicitaciones, porque la verdad que hay una crisis social imperante,
pero el derecho a circular, como el derecho de este tipo de cuestiones que ustedes están planteando, conlleva a que la gente pueda ver con mayor expectativa el futuro y salimos de la crispación social permanente. Absolutamente de acuerdo con la limitación a la comunicación de los reclusos, digamos. Absolutamente de acuerdo con la limitación. Lo que no queremos, como decía el diputado Slimel, es que se le mienta a la sociedad. Desde Juntos por el Cambio le mienten al pueblo hace muchos meses, donde dicen que sancionaron una ley para prohibir el uso de los teléfonos o la comunicación de los reclusos con el exterior, y eso no es verdad y no puede ser verdad, no es factible, porque nosotros no podemos sancionar leyes que vayan en contra de la legislación nacional vigente e internacional incluso. Entonces es una incongruencia, realmente es una falacia, es engañar a la opinión pública con algo que no se puede dar de la manera en la que ellos lo plantean. Sí, la limitación, en la cual estamos todos absolutamente de acuerdo y que de hecho existe a través de un protocolo, como lo decía recién el diputado Slimel. Claudia, volviendo al tema de la unidad, usted anunció que Pepo se bajaba de su candidatura, ¿no? O sea, bueno, es lo que nos dijeron a nosotros. Sí. Va cambiando, ahora, esto cambia. Nos dijeron Pepo. Pero llama por ahí la atención, el otro día lo sumábamos, los puntos de Pepo, los puntos de Basilev, de Gustavo Martínez, bueno, y sí, como usted bien dijo, prácticamente 40 puntos de Capitanich. El peronismo tiene 55, 56 puntos, o sea, ganaría holgadamente en primera vuelta, si todo eso se trasladaría además, técnicamente. Teniendo en cuenta que como tercera fuerza salió el voto en blanco en nuestra provincia, yo creo que eso se puede revertir en gran medida y sobre todo se va a revertir, me parece, según mi análisis, digamos, de otras elecciones, del comportamiento del electorado, se va a revertir la presencia, la cantidad de electores, va a haber muchos más electores, mucho mayor porcentaje para el 17 de septiembre, porque bueno, hubieron varios factores. Primero, que la gente todavía sigue creyendo que las PASO no son obligatorias, a la vieja usanza de internas, que no eran obligatorias, donde cada partido elegía a sus candidatos. Entonces hay mucha gente que es apática a estas cuestiones, que dice no me interesa los candidatos, que eso es una cuestión que los partidos tienen que seleccionar, o los afiliados en gran mayoría, y teniendo además también en cuenta que fue el Día del Padre, y que mucha gente se movilizó, viajó, vino, y le restó importancia a esa elección. El 17 de septiembre va a ser una elección diferente, creo y confío en que el voto en blanco se va a reducir en gran medida y que sobre todo se va a incrementar el número de electores. Claudia, ¿cómo sigue ahora, estabas hablando de septiembre, y el trabajo de acá al 13 de agosto? Porque lo del 13 va a marcar también lo de septiembre. En estas 2 semanas escasas que quedan. Sí, no, digamos. No. Creo que tenemos un electorado muy inteligente, muy estudioso de la cuestión. Yo respeto mucho, veo cómo seleccionan, cómo votan. La verdad que me gusta también mucho observar el comportamiento. Creo que tenemos un electorado cada vez más maduro, que al menos si se equivoca o no, o sea, el tiempo después lo dirá, pero creo que vota lo que quiere y no creo que esté tan relacionado lo de agosto con lo de septiembre. Obviamente que nosotros estamos trabajando para nuestro partido, para nuestro Frente Unión por la Patria. Creemos que un resultado en agosto es bueno, es sumamente alentador, obviamente, de camino a las elecciones de septiembre. Pero no creo que sea concluyente, digamos, en relación el 13 de agosto al 17 de septiembre. ¿Y ustedes creen que el resultado de las pasos nacionales aquí en Chaco en 2 semanas condiciona en cierto modo lo que va a pasar luego en la general provincial? No, para nada, pero sí creo, como dice Claudia, que hay una cuestión que estamos discutiendo un país distinto, ¿no? Me parece que un país que claramente va por el lado de la producción, que es Sergio Massa, y otro que va por el lado de la especulación. Y eso no es solamente una frase que se utiliza comúnmente, Edgardo, Marcelo, porque la realidad es que nosotros tenemos cuestiones numéricas que se ven reflejadas principalmente en el mundo del trabajo, y lo venimos discutiendo mucho con los compañeros de la CGT y de las 62 organizaciones también, donde 1 en 4 años del gobierno de Mauricio Macri se han perdido más de 250.000 puestos de trabajo formales en la Argentina, y se han cerrado más de 25.000 pequeñas y medianas empresas.
cosa que la pandemia hemos perdido cerca de 130.000 puestos de trabajo. O sea, un gobierno nacional ha pulverizado más el empleo de lo que ha sido la peor crisis sanitaria que nosotros hemos tenido en la historia de la humanidad de los últimos 100 años por lo menos. Entonces me parece que eso es el modelo que se está discutiendo ahora y por eso la preocupación. Pero yo creo que lo que dice Claudia es muy importante, que el electorado lo sabe. Me parece que hoy se está discutiendo los derechos, me parece que hoy se está discutiendo modelos distintos del país, pero con la posibilidad de ir por un lado del lado progresista y otro lado donde es retroceder 70 años de historia del mundo laboral, ¿no? Me parece que eso está bien marcado y la gente lo sabe. Nosotros tenemos mucha posibilidad de recorrer y de hablar no solamente con los vecinos, sino también con los sectores trabajadores, y ellos lo tienen bien en claro. Confiamos que va a ser una buena elección de Sergio Massa o del Frente de Todos, o del Frente Unidos por la Patria, pero claramente en ese marco sabemos y entendemos de que esto es un camino que recién empieza y a nivel provincial también tenemos un gran trabajo que hacer, porque nosotros tenemos que seguir manteniendo este Chaco de crecimiento, este Chaco que realmente ha sido transformado por Jorge Milton Capitanich, y él se merece, más allá de las cuestiones que lógicamente pudieron provocar o pudieran causar algún tipo de enojo, o como yo lo dije hoy también, ¿no? Porque creo que este tema, y te lo digo Marcelo, este tema que nosotros venimos hablando hoy de los celulares, es lamentable y es repugnante que la oposición utilice políticamente un caso tan sensible que nos conmocionó a todos como el caso de Cecilia, que lo estén utilizando para hacer política. La gente se está dando cuenta ya. Sí, es lamentable que pase eso acá. Digo, la verdad, es triste que la oposición haga eso. Más allá del hecho de gravedad, la Por gente supuesto, ya está tomando de manera negativa el uso político, porque ya va conociendo las aristas, ya están las definiciones, ya está el trabajo que viene haciendo la Fiscalía, el trabajo, bueno, el propio presidente aseguró bueno, tuvo un diálogo con la mamá de Cecilia y aseguró justamente que todo iba de alguna manera a tener todas las garantías necesarias. Así que se sigue hablando de eso. Le hago una pregunta para cerrar el bloque. Es medio raro que quienes más cuestionan, ¿no? Que hay que... la unidad, digo, es impresionante cómo se están peleando, digamos, ¿no? Bullrich y Larreta, ¿no? Digo, hablo a nivel nacional. Acá, digo, ustedes, en concreto a Claudia le pregunto, ¿cómo ves ustedes a los radicales? Porque, no sé, a Polini no lo volvimos a ver, digo, ¿es tanta la unidad que ellos pregonaron en ese momento cuando fueron a las PASO? Aida tampoco la volvimos a ver. Bueno, Roy tampoco. Bueno, Roy tiene la campaña en noviembre, sí, largo. Bueno, la verdad que voy a tener un poco de cuidado ahí, sí, ¿no? Porque opinar sobre el otro partido en cuanto a su cuestión interna. Sí, sí. Pero no, yo pero no tampoco creo la tienen muy fácil. No creo que la tengan tan fácil, no creo que Esdero sea la síntesis del radicalismo, sinceramente no lo creo. Sí, hay que reconocerle, obviamente, ha ganado la interna, seguramente que muchos correligionarios se van a sumar, pero reitero, no creo que Esdero sea la síntesis, no creo que represente realmente a todo el radicalismo, y creo que es muy difícil, ¿sí?, que logre juntar, digamos, a todos. ¿Esdero no es el Rosa del siglo XXI? No, para mí no. Para mí no lo representa. Está en un esquema de discusión de liderazgo. Con todo respeto lo digo, reitero, es una cuestión interna. Yo voy a discutirle siempre en cuanto a lo político, desde nuestro proyecto político, pero la cuestión interna, por lo que uno conoce, ¿no? La verdad que son varios años que tengo ya en política, conozco y tengo muchísimos amigos radicales, realmente muchos, incluso en mi pueblo también, me votan a mí y le votan al candidato radical, o sea, hay mucho diálogo y realmente no creo que sea la síntesis, pero sí obviamente que muchos se van a sumar y lo van a acompañar. Bueno, muchas gracias, Claudia, por visitarnos. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Bueno, y tamaño desafío tiene, de acá a septiembre. Y bueno, lo mismo también Nicolás. Y sobre todo Nicolás, que es candidato a tengo que seguir. Bueno, usted es candidata a intendente. Yo soy candidata a intendenta, pero bueno, le vamos a ayudarlo también, vamos a trabajar. Desde acá a mi pueblo, Laguna Blanca, 83% de votos. Contundente. Así que después de 8 años de no ser intendente. Una gran referente del peronismo. Sí, Gracias. absolutamente. Muchas gracias. Gracias. Nos reencontramos en minutos. Gracias.